El bosque intentaba matarla. Elo avanzaba a trompicones entre la maleza, con las ramas arañando su vestido rasgado como dedos esqueléticos. La sangre brotaba de un corte sobre su ceja, mezclándose con la lluvia que caía desde medianoche. 3 días, 3 días corriendo sin comida, sin descanso, sin esperanza. Pero no podía detenerse. Si se detenía, la encontrarían. Sus pies descalzos. Había perdido los zapatos al cruzar el río 2 noches antes, al quedarse enganchada en una rama, y cayó hacia adelante, agarrándose a duras penas a un tronco cubierto de musgo. El impacto le provocó un dolor agudo en las costillas, las mismas que Fawn le había roto con su bota antes de que ella huyera. «Perteneces a la manada de Ashford», resonaba su voz en su memoria. «Tu don nos pertenece. Intenta huir y te romperé algo más que las costillas». Ella huyó de todos modos. Los árboles comenzaron a escasear y Eloin sintió un nudo en el pecho. Delante, a través de la cortina de lluvia, las antorchas brillaban en la oscuridad. Cientos de ellas, formando un enorme círculo alrededor de lo que parecía un antiguo anfiteatro de piedra excavado en la ladera. Las figuras se movían entre las llamas, lobos y piel humana. Podía sentirlo. Más lobos de los que había visto nunca reunidos en un solo lugar. No, no había entrado en territorio de la manada. No en cualquier territorio de la manada, se dio cuenta con creciente horror al ver las banderas ondeando al viento. Un lobo plateado sobre un campo negro. El sello de Balduris, el dominio del rey Alfa. Todos los cachorros de todas las manadas crecían escuchando historias sobre Balduris. El rey que había unido a los clanes de lobos fracturados a través de la sangre y la conquista. El alfa cuyo lobo se decía que era el doble de grande que cualquier otro, cuyos ojos podían ver el alma misma de un lobo. Cruel, susurraban, despiadado. Había desgarrado la garganta de su propio padre para reclamar el trono. Eloin debería haber dado media vuelta. Debería haber corrido su suerte con los Ashford, pero sus piernas se doblaron bajo su peso y de repente se deslizó por la pendiente embarrada hacia el anfiteatro. Incapaz de detener su caída, atravesó la trepadera y se estrelló contra la luz de las antorchas. La multitud se quedó en silencio. Cientos de lobos se volvieron para mirar a la criatura que había caído en su espacio sagrado. Una chica medio ahogada y ensangrentada, con un vestido hecho jirones, arrastrándose a gatas por el barro. Elo intentó ponerse en pie. Intentó huir, pero su cuerpo finalmente se había rendido tras 3 días de maltrato. Se desplomó de bruces en la tierra, al pie de los escalones de piedra. En algún lugar por encima de ella oyó un movimiento, unos pasos pesados que descendían hacia ella. La multitud se apartó con susurros que sonaban como el viento entre las hojas muertas. Entonces, unas manos la tocaron, grandes, cálidas, increíblemente suaves, mientras la ponían boca arriba. Él los abrió los ojos y se encontró mirando un rostro esculpido por las sombras y la luz del fuego. Era más joven de lo que ella esperaba, tal vez de 20 y tantos años, con rasgos afilados y una mandíbula que parecía tallada en granito. La lluvia le pegaba el cabello oscuro a la frente y sus ojos eran divinos. Sus ojos eran del color del ámbar fundido, ardiendo con una intensidad que le robó el poco aliento que le quedaba. El propio rey Alfa se arrodilló en el barro a su lado, sin importarle su elegante ropa, y la sostuvo en sus brazos como si fuera algo precioso. Su mirada recorrió lentamente su rostro, catalogando cada herida. El labio partido, el moratón que se extendía por su pómulo, las marcas de dedos alrededor de su garganta. Su expresión no cambió, pero una peligrosa conciencia se agitó en aquellas profundidades doradas, antigua y depredadora, saliendo a la superficie. Entonces sus manos encontraron el dobladillo de su manga rasgada y apartó la tela para descubrir su brazo. El sonido que emergió de su pecho no era humano. Era un gruñido tan profundo que parecía vibrar a través del suelo que había debajo de ellos. Los lobos del anfiteatro retrocedieron cuando el poder de su rey inundó el aire, denso y sofocante. Él vio cómo sus labios se separaban de unos dientes que de repente eran demasiado afilados, demasiado largos.
Su brazo era un lienzo de brutalidad. Moretones en diferentes tonos de morado y verde, algunos recientes, otros de hacía semanas, marcas de quemaduras en círculos perfectos, cigarrillos. Ella lo sabía, aunque nunca hablaría de cómo los había recibido. Y debajo de todo eso, las cicatrices blancas y elevadas de heridas que habían sanado mal porque nadie se había molestado en curarlas adecuadamente. Nómbralos, 2 palabras, poco más que un susurro, pero con el peso de la autoridad absoluta de un depredador que ya había decidido que se derramaría sangre. Los labios agrietados de Eloin se separaron. Quería responder, quería darle los nombres que la atormentaban en sus pesadillas. Vin, Corinus, toda la podrida estirpe de los Ashford, pero la oscuridad se apoderaba de los bordes de su visión y su cuerpo no tenía nada más que dar. Por favor, susurró, aunque no sabía qué estaba pidiendo. Seguridad, muerte, el fin de la huida. Lo último que vio antes de que la inconsciencia se apoderara de ella fue al rey Alfa tomándola en sus brazos, levantándose con ella hasta su máxima altura, acunándola contra su pecho como si no pesara nada. Despejen el camino, le oyó ordenar, con una voz como un trueno, y avisen a los curanderos. Si muere, los haré responsables personalmente a todos y cada uno de ellos. Entonces la oscuridad la envolvió por completo y Eloin finalmente dejó de correr. Calidez. Eso fue lo primero que percibió Elo. No el frío punzante del suelo del bosque ni el frío húmedo de los cruces de ríos, sino una auténtica y bendita calidez que empapaba sus doloridos huesos. Abrió los ojos lentamente, frunciendo el ceño ante la suave luz que se filtraba a través de las cortinas de gasa. El techo sobre ella era abovedado, pintado con escenas de lobos corriendo bajo una luna plateada. Estaba acostada en una cama más grande que toda la habitación que había compartido con otros 3 sirvientes en Ashford. Sábanas más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. Almohadas que acunaban su cabeza como nubes. Estoy muerta, pensó. Esto debe ser lo que se siente al morir. No estás muerta. El pulso de Elo se aceleró. Giró la cabeza bruscamente, demasiado bruscamente, y un dolor agudo le atravesó el cuello. Lo vio sentado en una silla junto a la cama. El rey Alfa a la luz del día que se colaba por las ventanas. De alguna manera, resultaba más intimidante que en la oscuridad empapada por la lluvia. Alto, incluso sentado, de hombros anchos bajo una sencilla camisa negra, con la mirada fija en su rostro con una intensidad que le hacía querer desaparecer en el colchón. Aunque sin duda hiciste todo lo posible por morir, continuó con voz grave y ronca. 3 costillas rotas, una muñeca fracturada, laceraciones infectadas y más moretones de los que puedo contar. Los curanderos dicen que es un milagro que sigas respirando. Elo intentó incorporarse para crear distancia entre ella y este rey lobo, pero sus brazos cedieron antes de que pudiera recostarse sobre las almohadas. Unas manos cálidas la sujetaron por los hombros, recostándola con sorprendente cuidado. «No lo hagas», dijo él. «Te romperás los puntos». «¿Dónde estoy?». Las palabras salieron raspando de su garganta en carne viva. «En mis aposentos personales, mis aposentos privados». Los aposentos privados del rey Alfa. El pulso de Elo latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Por qué? Porque te desmayaste a mis pies durante una reunión sagrada. Y yo quería respuestas. Su mirada recorrió el rostro de ella, deteniéndose en el moratón que tenía en el pómulo. Has estado inconsciente durante 2 días. He estado esperando 2 días. Los Ashford ya lo sabrán. Estarán cazando. Tengo que irme. El pánico le recorrió la espalda. No puedo estar aquí. Si me encuentran, nadie te encontrará. No lo entiendes, luchó contra su suave abrazo. Vendrán. Vin vendrá. Y cuando lo haga Vin, el nombre salió de sus labios como una maldición. Ese es uno de los nombres que pedí. Elo se quedó quieta. El recuerdo de su gruñido, la exigencia en su voz la abrumó. Dime los nombres. Sí, susurró ella. Dime los demás. No era una petición. Incluso pronunciada con esa voz tranquila,
Era una orden que no admitía rechazo, pero Eloin había pasado 3 años aprendiendo lo que les sucedía a quienes revelaban los secretos de Ashford. No puedo. La curiosidad se reflejó en su rostro. No era ira. Ella conocía la ira. Sabía cómo transformaba el rostro de un hombre en algo feo y cruel. Esto era diferente. Los primeros indicios de que se estaba poniendo a prueba su paciencia. Ahora estás en mi territorio, dijo él, bajo mi protección. Cualquier influencia que tuvieran sobre ti aquí no significa nada. Protección. Una risa amarga se le escapó, rasgándole la garganta. Sé lo que ofrecen los alfas. Sé el precio de la protección. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, lentamente, el rey alfa soltó sus hombros y se recostó en su silla. Dime tu nombre. Eloin. Elo. Lo repitió con cuidado, y la forma en que su voz envolvía las sílabas le hizo sentir un cosquilleo inesperado en el estómago. Soy Theron, no el rey alfa, no su majestad. Sea lo que crees saber sobre los alfas, te pido que me des la oportunidad de demostrarte que estás equivocada. Ella lo miró fijamente, buscando la trampa, la manipulación. Los Ashford también habían sido encantadores. Al principio, Corvinus le había sonreído cálidamente cuando la compró en su aldea hambrienta. Luego le había traído flores la primera semana, antes de que comenzaran los golpes. Pero los ojos de Theron no mostraban crueldad, solo una paciencia ardiente y feroz que ella no entendía. ¿Por qué te importa?, preguntó ella. No soy nadie, una sirvienta, ni siquiera una loba de verdad. Nunca me he transformado. ¿Nunca? Se detuvo horrorizada. ¿Demasiado? Había revelado demasiado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Nunca te has transformado. Él lo apretó los labios, negándose a responder. Tienes sangre de lobo, dijo él lentamente. Puedo olerlo en ti, pero nunca te has transformado. Frunció el ceño. ¿Cuántos años tienes? 22 inviernos. El ceño se le frunció aún más. Todos los niños con sangre de lobo experimentaban su primera transformación a los 16 años como muy tarde. Llegar a los 22 sin transformarse era más que inusual. Se suponía que era imposible. ¿Qué te han hecho?, preguntó. Y esta vez, su voz se había vuelto muy suave. Un golpe en la puerta la salvó de responder. Entró una mujer de mediana edad con ojos amables y cabello plateado recogido en una trenza práctica. Perdonad la interrupción, mi rey. Inclinó la cabeza respetuosamente, pero hay un mensajero en las puertas de la manada Ashford. Su mirada se posó en Eloin, exigiendo la devolución de su propiedad. La temperatura de la habitación descendió en picado. Elo vio cómo la expresión de Theron pasaba de la curiosidad y la preocupación a la furia fría. Sus rasgos no cambiaron exactamente, pero sus ojos se endurecieron como el hielo invernal, y cuando sonrió mostró demasiados dientes. Propiedad, repitió en voz baja. Esa es la palabra que utilizaron, mi rey. Se levantó de la silla con un movimiento fluido, y su altura proyectó una sombra sobre la cama. Cuando miró a Eloin, su expresión se había suavizado ligeramente, pero solo ligeramente. Quédate aquí, dijo. Descansa. Aún no hemos terminado de hablar. Luego se dirigió hacia la puerta, y Eloin vio cómo sus manos se movían a los lados, las uñas se alargaban hasta convertirse en garras, y los nudillos crujían mientras el lobo bajo su piel luchaba por liberarse. Mi rey, le llamó la mujer de cabello plateado. ¿Qué mensaje debo enviar a las puertas? Se detuvo en la puerta, con sus anchos hombros bloqueando la luz. Diles que yo mismo lo entregaré. Él lo sabía que debía quedarse en la cama, tal y como le había ordenado Theron, pero llevaba 3 años obedeciendo órdenes, y una chispa en lo más profundo de su pecho, una que Fon nunca había logrado extinguir del todo, se negaba a permanecer quieta, mientras su destino se decidía sin ella. Moverse le dolía. Cada respiración le provocaba un dolor punzante en las costillas, y su muñeca fracturada gritaba cuando la usaba para incorporarse. Pero el dolor le resultaba familiar. El dolor era un viejo compañero al que sabía cómo sobrevivir. La mujer de cabello plateado se había marchado apresuradamente tras Theron, dejando la puerta de la habitación ligeramente entreabierta.
Eloin balanceó las piernas sobre el borde de la cama. Se dieron cuenta de que la habían vestido con un suave camisón, y la idea de unas manos extrañas sobre su cuerpo inconsciente la hizo estremecerse y se obligó a ponerse de pie. El suelo se inclinó peligrosamente. Se agarró al poste de la cama, respiró profundamente para superar el mareo y comenzó a caminar. El pasillo exterior estaba vacío, pero podía oír voces que resonaban en algún lugar más abajo, voces elevadas. Reconoció una de ellas, ese gruñido grave y autoritario que pertenecía a Theron. La otra le heló la sangre en las venas. Las piernas de Von Eloin casi le fallaron. Se apoyó contra la pared de piedra, con el pulso acelerado, mientras fragmentos de la discusión llegaban hasta ella. Pertenecía a la manada Ashford por derecho de compra. Mi padre pagó una buena suma de plata por esa chica, y yo debería preocuparme por la plata de tu padre. ¿Por qué exactamente? Esto es una violación de la ley de la manada. Ella es propiedad vinculada. Mi prometida. Prometida. La palabra golpeó a Eloin como un golpe físico. El compromiso había sido idea de Corvinus, una forma de asegurarse de que ella nunca pudiera escapar legalmente. Una vez emparejada, estaría ligada a Fon hasta la muerte de ellos o la de ella. No veo ninguna marca de emparejamiento en su cuello. La voz de se había vuelto más grave. Peligroso. No huelo tu reclamo en su piel. Todo lo que veo es una chica medio muerta cubierta de heridas que alguien le ha infligido durante mucho tiempo. Cómo disciplinamos a nuestra propiedad no es asunto tuyo. Todo lo que hay en mi territorio es asunto mío. Elo se acercó sigilosamente a la escalera y miró hacia abajo, al gran salón. Theron estaba de pie en el centro, de espaldas a ella, con la tensión visible en cada línea de su poderoso cuerpo. Ante él se encontraba Von Ashford, de cabello dorado, guapo a su manera, con el rostro bonito desfigurado por una rabia apenas disimulada. Flanqueando a Vin había dos lobos Ashford, con expresiones nerviosas. Sabían, a diferencia de Vaughn, que se encontraban en la sala del trono del alfa más poderoso del reino. Mi padre no aceptará este insulto, dijo Vaughn, dando un paso adelante. Entrégame a la chica y podremos olvidar este desagradable incidente. Y si me niego, habrá consecuencias. La manada Ashford tiene aliados, recursos. Vosotros no tenéis nada. La voz resonó en la sala como un latigazo. Vuestra manada es un territorio menor en las estribaciones orientales. Los aliados de vuestro padre son comerciantes asustados que os pagan tributos porque habéis amenazado a sus familias. He aplastado manadas más grandes que la vuestra antes del desayuno y he olvidado sus nombres antes del almuerzo. Dio un paso adelante, así, incluso desde su escondite, Eloin pudo ver cómo Vaughn se estremecía. Esto es lo que va a pasar, Baron continuó, pronunciando cada palabra deliberadamente. Vas a abandonar mi territorio. Le dirás a tu padre que la chica ya no es propiedad de Ashford. Ahora está bajo mi protección y cualquier intento de reclamarla se considerará un acto de guerra contra la corona de Valdris. Sonrió, esa sonrisa fría y lobuna que mostraba demasiados dientes. ¿Lo entiendes? El rostro de Fon se había puesto carmesí por la humillación. Sus manos temblaban a los lados por el miedo o la furia. Eloin no sabía decirlo. «Te arrepentirás de esto», gruñó. «No sabes lo que es, lo que puede hacer. Se va ahora mismo». La orden resonó en el salón con una fuerza sobrenatural. Elo la sintió incluso desde la escalera. El peso de la autoridad de un rey alfa presionaba como si fuera algo físico. Vaughn se tambaleó y sus compañeros gimieron mientras sus lobos se sometían instintivamente. Pero cuando los lobos de Ashford se dieron la vuelta para huir, Vin levantó la vista y vio a Eloin observando desde las sombras. La sonrisa que se dibujó en su rostro le revolvió el estómago. «Esto no ha terminado», gritó lo suficientemente alto como para que Theron lo oyera, pero con la mirada fija en Eloin. «Es nuestra. De una forma u otra la recuperaremos, y cuando lo hagamos», se pasó un dedo por la garganta con un movimiento lento y deliberado. Luego se marchó, cerrando de un portazo las grandes puertas tras de sí. Theron permaneció inmóvil durante un largo momento,
respirando con dificultad en el repentino silencio. Cuando finalmente se volvió hacia las escaleras, encontró a Eloin de inmediato. Te dije que te quedaras en la cama. Lo sé. Ella bajó los escalones restantes lentamente, agarrándose a la barandilla. Nunca se me ha dado bien seguir órdenes. La sorpresa se reflejó en su rostro, tal vez por su desafío, o tal vez fuera calidez. Vas a romper los puntos. Necesitaba ver si me entregarías. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y sinceras. Luego cruzó hasta la base de las escaleras, deteniéndose justo debajo de ella, de modo que sus ojos quedaran casi a la misma altura. No entrego a las personas a quienes podrían hacerles daño, dijo en voz baja. Quienquiera que fueras en el territorio de Ashford, lo que te hicieran creer sobre ti misma, eso se acaba aquí. ¿Lo entiendes? La visión de Eloin se nubló con lágrimas inesperadas. Nadie la había defendido nunca, ni su familia, que la había vendido, ni los sirvientes con los que había trabajado, ni una sola alma en 3 años de tormento. ¿Por qué?, susurró. Ni siquiera me conoces. Terence se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse, y le apartó un mechón de pelo de la cara. El contacto fue ligero como una pluma, dolorosamente suave. Cuando te derrumbaste a mis pies, dijo, cubierta de sangre y apenas respirando. Mi lobo te reconoció. Él lo contuvo el aliento. Me reconoció como alguien a quien valía la pena proteger. Sus ojos se clavaron en los de ella, ardiendo con una intensidad silenciosa. Como alguien importante, una extraña calidez floreció en su pecho, extendiéndose por las extremidades que habían estado frías durante 3 años. Se tambaleó en el escalón, abrumada, y las manos de Terence se posaron de repente en su cintura, estabilizándola. En el momento en que sus pieles se tocaron, una sacudida los atravesó a ambos. El calor inundó el cuerpo de Eloin, no doloroso, pero abrumador. Cada terminación nerviosa cobró vida, hipersensible a la presión de sus dedos a través de la fina tela de su vestido. Su muñeca fracturada dejó de dolerle de repente. El fuego en sus costillas se enfrió hasta desaparecer, y sus ojos, los vio, reflejados en la mirada repentinamente ampliada de Theron, parpadearon de marrones a dorados brillantes. ¿Qué? La voz de Theron salió ahogada. ¿Qué había sido eso? Elo se apartó de él bruscamente, tropezando hacia atrás por las escaleras. Su pulso latía con terror mientras miraba sus manos y el tenue resplandor que se desvanecía de sus dedos. No, 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 no. Lo siento, jadeó. No quería decir que no puedo controlarlo. Por favor, no, Eloin. Él la siguió lentamente, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. No pasa nada. No voy a hacerte daño. No lo entiendes. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Por eso me querían. Por eso, Bon, ¿por qué los golpes? Ahora balbuceaba. 3 años de secretos salían a borbotones contra su voluntad. Descubrieron lo que podía hacer. Me utilizaron. Me obligaban a curarlos después de sus batallas, a absorber sus heridas. Y cada vez que lo hacía, lo sentía todo. Cada corte, cada hueso roto, me hacían daño para castigarme. Y luego me obligaban a curarlos. Y yo sentía su dolor y el mío. Y se derrumbó en las escaleras, sollozando, sin palabras. Durante un largo momento, solo hubo silencio. Entonces él estaba allí, sentado a su lado en los fríos escalones de piedra, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. Un portador del dolor, dijo en voz baja. He oído historias. Pensaba que los de tu especie se habían extinguido. Eloin se abrazó las rodillas contra el pecho. Ojalá fuera así. No lo digas. Su voz era feroz. No vuelvas a decir eso. Ella lo miró a través de sus ojos nublados por las lágrimas. Él la observaba, no con disgusto o avaricia, ni con el cálculo hambriento que había visto en el rostro de Corvinus cuando descubrió por primera vez su don, sino con lo que parecía ser una compasión devastadora. Cuando me tocaste, dijo lentamente, mi hombro, la vieja herida que me ha dolido durante 10 años, dejó de dolerme.
Elo sintió un nudo en el estómago. No fue mi intención. A veces sucede cuando toco tu muñeca. Él asintió con la cabeza hacia su brazo. Esta mañana estaba fracturado. Ahora lo mueves con libertad. Ella bajó la mirada y se dio cuenta de que tenía razón. Su muñeca ya no le dolía. El hueso se había curado. Pero ella no había absorbido el dolor de nadie. No había sentido la transferencia en absoluto. No lo entiendo, susurró. La mirada de Terence se clavó en la de ella. Yo tampoco, pero pienso averiguarlo. Se levantó y le tendió la mano. Tras un momento de vacilación, Eloin la tomó y sintió que aquella extraña calidez volvía a pasar entre ellos, esta vez más suave. ¿Puedes caminar?, preguntó él. Creo que sí. Bien. Apretó la mandíbula con determinación. Porque hay alguien a quien debes conocer, alguien que tal vez pueda explicarte lo que te está pasando. ¿Quién? La expresión de Taryn era indescifrable mientras la conducía hacia un pasillo que ella no había visto antes, o uno que descendía profundamente en la montaña. Mi abuela, dijo él, la última loba viva que recuerda la antigua magia. Y muy por debajo, en la oscuridad bajo el castillo, unos ojos ancestrales se abrieron como si los despertara una llamada que llevaban siglos esperando oír. El pasadizo bajo el castillo se adentraba más de lo que Eloin hubiera imaginado, excavado en roca viva que brillaba con vetas de mineral de plata. Las antorchas parpadeaban en candelabros de hierro, proyectando sombras danzantes que parecían moverse con un propósito. ¿Qué antigüedad tiene este lugar?, preguntó Eloin, con su voz resonando en la antigua piedra. Más antiguo que el castillo de arriba. Terren caminaba a su lado, con una presencia intimidante y extrañamente reconfortante. Más antiguo que la historia escrita, según mi abuela, los primeros lobos construyeron estos túneles cuando nuestra especie aún vivía escondida. El pasadizo se abrió a una vasta caverna y Eloin dejó de respirar. El espacio era enorme, una catedral natural excavada por el agua y el tiempo. Los cristales incrustados en el techo captaban la luz de las antorchas y la dispersaban como estrellas. En el centro de la caverna había un estanque de agua tan tranquilo que parecía cristal negro, y junto a él, en una silla que parecía haber crecido de la propia piedra, estaba sentada la mujer más anciana que Eloin había visto jamás. Su cabello era completamente blanco y le caía sobre los hombros como un río de luz de luna. Su rostro era un mapa de arrugas. Cada línea contaba una historia que Eloin no podía leer. Pero sus ojos, cuando se abrieron y se fijaron en Eloin, eran tan agudos como cristales rotos y del mismo color ámbar dorado que los de la abuela. Theron inclinó la cabeza respetuosamente. He traído a alguien que necesita tu sabiduría. La anciana loba estudió a Eloin durante un largo y incómodo momento. Luego sonrió, revelando unos dientes que aún eran sorprendentemente afilados, un doloroso. Su voz era como el viento entre las hojas secas. Me preguntaba si viviría lo suficiente para ver a otro. Él lo miró a Theron. Tú se lo dijiste. No necesitaba decirle nada. Señaló a su abuela. Sarafene tiene sus propios dones. ¿La vista? Sarafene lo confirmó, tocándose la sien con un dedo nudoso. Te vi venir, niña. Hace 3 lunas, en una visión de fuego y sangre, una niña que lleva las heridas de otros, desplomándose a los pies del rey lobo. Su inquietante mirada se desplazó hacia Teren, aunque la visión mostraba más que un desplome. Finalmente, un rubor se extendió por el cuello. Abuela, ¿qué? La sonrisa de la vieja loba se volvió pícara. Soy anciana, no ciega. El vínculo ya se está formando entre vosotros. ¿No lo sientes? El pulso de Elo se aceleró. ¿Vínculo? ¿Qué vínculo? Sarafine le hizo señas para que se acercara con un dedo torcido. Ven, niña, siéntate. Déjame ver lo que los Ashford intentaron suprimir con tanto empeño. Elo se acercó lentamente al estanque y se sentó en una piedra lisa junto a la silla de Seraphine. La mano de la vieja loba, sorprendentemente cálida, a pesar de su piel arrugada, se cerró alrededor de su muñeca. Te golpearon para mantenerte débil, murmuró Seraphine con la mirada perdida. Te alimentaron lo justo para sobrevivir. Sabían, verás, sabían que si alguna vez alcanzabas tu plena fuerza,
podrías hacer algo más que soportar el dolor. Apretó la mano con más fuerza. Podrías devolverlo. Devolverlo. Él lo negó con la cabeza. No lo entiendo. Los paintakers son sanadores. Sí, pero los textos antiguos hablan de otra habilidad. Una que solo emerge cuando el portador del don encuentra a su verdadera pareja. La mirada de Sarafine se fijó intensamente en el rostro de Eloin. Puedes absorber el sufrimiento, pero también puedes liberarlo. Cada herida que has recibido, cada momento de agonía que has soportado, está almacenado dentro de ti, niña, esperando. Las palabras golpearon a Eloin como un golpe físico. Cada golpe, cada quemadura, cada costilla rota, y cada ojo morado, y cada esperanza destrozada. Todo seguía ahí, enroscado dentro de ella como una serpiente dormida. Los Ashford lo sabían, dijo él con voz áspera. Por eso querían retenerla, para usarla como arma, un arma en la que solo podía convertirse plenamente con un vínculo de pareja que anclara su poder. Sarafin soltó la muñeca de Elwin y se volvió hacia su nieto. Lo que nos lleva al problema que nos ocupa. El vínculo entre vosotros ya ha comenzado. Tu lobo la reconoció en el momento en que ella se derrumbó a tus pies. El suyo te está llamando incluso ahora, aunque ha estado encerrado durante tanto tiempo que ella no sabe cómo oírlo. Eloin sintió un nudo en el pecho. ¿Qué pasa si el vínculo no se completa? La expresión de Sarafine se suavizó con compasión. Os destrozará a ambos. Los vínculos de pareja incompletos son veneno, hijo. El anhelo crece hasta convertirse en locura. Tu lobo se rebelará contra su jaula hasta destruirte por dentro. Entonces lo completaremos, dijo Theron inmediatamente. Cueste lo que cueste, no es tan sencillo. Sarafene negó con la cabeza. Un vínculo de pareja requiere que ambas partes lo acepten de buen grado. Y esta chica ha pasado 3 años aprendiendo que los lobos solo traen dolor. Su corazón está blindado contra lo único que podría salvarla. La caverna quedó en silencio, salvo por el suave goteo del agua en algún lugar de la oscuridad. Elo se quedó mirando sus manos, con la mente dando vueltas, un vínculo de pareja con el rey Alfa. El mero concepto debería haberla aterrorizado. Otra cadena, otro amo, otro lobo con poder sobre su cuerpo y su alma. Pero cuando miró a Theron, la preocupación en sus ojos, la cuidadosa distancia que mantenía incluso ahora, la forma en que la defendía sin esperar nada a cambio, sintió una emoción desconocida surgiendo a través del miedo. Esperanza, necesito tiempo, susurró, para comprender, para confiar. Entonces lo tendrás. La voz de Theron era firme. No te obligaré a nada, Eloin. Lo que ocurra entre nosotros será decisión tuya. Sarafene emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. El lobo aprende a ser paciente. Quizás haya esperanza para tu linaje. Sin embargo, antes de que Tain pudiera responder, un aullido resonó en los túneles, largo y urgente, mezclado con alarma, y toda su actitud se transformó. En un momento era el hombre paciente que le ofrecía tiempo. Al siguiente era el rey Alfa, con un poder que irradiaba en oleadas que hacían parpadear la luz de la antorcha. «Quédate con mi abuela», ordenó, mientras se dirigía hacia el pasadizo. «No salgas de esta caverna. ¿Qué está pasando?» Se detuvo en la entrada del túnel y cuando miró atrás, sus ojos habían comenzado a cambiar a un color dorado fundido, y el lobo salía a la superficie. «Los Ashford», gruñó, «han venido a por ti». Luego se marchó, dejando a Eloin sola con el antiguo quemado y la terrible certeza de que la guerra la había seguido hasta el único santuario que había encontrado. La batalla se libraba sobre ellos. Eloin podía oír los gruñidos y los gritos, y el choque de los lobos en combate resonando a través de la piedra. Cada sonido la hacía estremecerse, su cuerpo condicionado por años de violencia a esperar el dolor. «Es fuerte», dijo Sarapin con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «El alfa más fuerte en 3 generaciones. Los Ashford son unos necios por desafiarlo en su propio territorio. Pero son muchos. Él lo había visto la manada de los Ashford. Cientos de lobos, todos leales al brutal dominio de Corvinus. Los números no significan nada frente al verdadero poder.
Los ojos de Serafine se habían vuelto distantes, observando acontecimientos que Eloin no podía ver. Theron ya ha atravesado sus líneas frontales. Von está huyendo. El propio Corinus ha entrado en la lucha. La expresión del viejo lobo titiló. ¿Ah, qué? Él lo agarró a Serafine por el brazo. ¿Qué ves? Veneno, susurró Serafine. Los Ashford untan sus garras con extracto de lobo español. Un arañazo no mata a un lobo normal, pero varios sí. Su mirada se posó en Eloin con terrible claridad. Está recibiendo demasiadas heridas, luchando de forma demasiado temeraria. Está intentando acabar rápido para que no puedan alcanzarte. Una grieta se formó en el pecho de Eloin, extendiéndose hacia afuera como fracturas en hielo fino. Se puso de pie antes de darse cuenta de que se había movido, corriendo hacia el pasaje del túnel. Niña, espera. Pero Eloin ya estaba corriendo, siguiendo los sonidos de la batalla hacia arriba a través de los sinuosos pasillos de piedra. Su cuerpo curado se movía libremente ahora. Todo rastro de sus heridas había sido borrado por la extraña magia que había pasado entre ella y Theron. Salió disparada de la entrada inferior del castillo hacia el caos. El patio se había convertido en un campo de batalla. Lobos en diversas etapas de transformación se enfrentaban bajo la pálida luz de la luna. La sangre oscurecía los adoquines. Y en el centro de la carnicería se encontraba el que ya no era humano, sino un enorme lobo negro con ojos como fuego fundido. Era magnífico, aterrador y estaba herido. Eloin podía ver los cortes en su costado, las marcas de mordiscos en su hombro, la forma en que favorecía su pata delantera izquierda. Una espuma teñida de verde salpicaba los bordes de sus heridas. La maldición del lobo hacía su trabajo. Un lobo gris se abalanzó sobre la garganta de Theron. El rey alfa lo atrapó en pleno salto, cerrando sus mandíbulas alrededor de su cuello con un crujido repugnante. Pero el esfuerzo le costó caro. Se tambaleó, su gran cuerpo se balanceó. Entonces, el grito se escapó de la garganta de Eloin sin pensarlo. Todos los lobos del patio se volvieron hacia ella, incluido el enorme lobo dorado que solo podía ser Corinus Ashford. El tiempo pareció ralentizarse cuando el Alpha Ashford cambió de dirección, abandonando su ataque a Theron para cargar contra Eloin. Sus ojos brillaban con un triunfo cruel. Si no podía tenerla, la destruiría. Elo se quedó paralizada, viendo cómo se acercaba la muerte sobre cuatro patas. Entonces, una mancha negra interceptó al lobo dorado y las mandíbulas de Thane se cerraron alrededor del cuello de Corinus. Cayeron al suelo en una maraña de pelo y colmillos. Corvenus era más grande, pero Dee era más rápido, más salvaje. Desgarró al Alpha Ashford con una furia que iba más allá de la batalla. Era la venganza por cada moretón en la piel de Eloin, cada cicatriz en su cuerpo, cada lágrima que se había visto obligada a derramar. Cuando todo terminó, Corinus yacía inmóvil sobre las piedras empapadas de sangre. Los lobos Ashford restantes huyeron en la noche, con su manada destrozada. Se paró sobre su enemigo caído, con el pecho agitado, y luego sus piernas se doblaron. Elo corrió hacia él y se deslizó de rodillas junto a su enorme forma de lobo. De cerca, las heridas eran aún peores de lo que ella temía. El dolor del lobo se había extendido por todo su cuerpo, ennegreciendo las venas alrededor de cada herida. No, susurró, presionando sus manos sobre la herida más grande en su costado. No, no, no puedes morir, no puedes. El poder surgió sin que ella lo pidiera. Esa extraña calidez inundó su pecho y se extendió hasta sus palmas. Pero esta vez no intentó suprimirlo. Lo empujó hacia afuera, hacia el cuerpo destrozado de Theron, deseando que el veneno fluyera hacia ella en su lugar. La agonía explotó en sus venas. Gritó cuando 3 años de dolor acumulado se combinaron con el veneno fresco del lobo. Cada latido, cada quemadura, cada momento de sufrimiento que había absorbido, se encendió dentro de ella de una vez. Su visión se volvió blanca. Sentía como si sus huesos se estuvieran astillando. Estaba muriendo. Estaba segura de ello. El dolor era demasiado grande para que nadie pudiera contenerlo. Pero no se rindió porque, bajo sus manos,
Sintió que las heridas de Theron se cerraban. Sentía como el veneno se retiraba de su sangre. Sentía como su latido se fortalecía, pasando de un débil aleteo a un tamborileo constante. Vive, le ordenó en silencio. Tienes que vivir. Lo último que oyó antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue el aullido de un lobo, angustiado y desesperado, que de alguna manera la llamaba por su nombre. Eloin flotaba en un mar de dolor. A veces era consciente de voces agitadas por la preocupación, serafines cantando en una lengua antigua, otras que no reconocía, debatiendo si sobreviviría. A veces sentía manos sobre su cuerpo, paños fríos en la frente, un líquido cálido y amargo que le introducían a la fuerza entre los labios, pero sobre todo había oscuridad y un ardor interminable. Sin embargo, en la tercera noche, aunque no sabría que era la tercera noche hasta más tarde, una presencia atravesó la niebla, un calor contra su piel, y entonces, en el lugar donde su cuello se unía con el hombro, sintió una presión aguda que de alguna manera atravesó la agonía. «Mía», gruñó una voz a través de sus sueños febriles, «no me abandonarás. Te reclamo». La mordedura fue fuego y hielo a la vez, un dolor que de alguna manera la calmaba, un ardor que de alguna manera la curaba. Eloin sintió un cambio en lo más profundo de su ser, una puerta que se abría, un cerrojo que encajaba en su sitio. Su lobo, dormido durante 22 años, se agitó en señal de reconocimiento. «Compañera», susurró durante horas. Luego la presencia desapareció y Eloin se sumió en un sueño más profundo. Cuando finalmente abrió los ojos, estaba de nuevo en las habitaciones de Theron, en esa cama extraordinariamente suave con el techo pintado. La luz de la luna entraba por las ventanas, pintando todo con tonos plateados. Y Theron estaba allí, dormido en la silla junto a ella. Tenía un aspecto terrible. Las ojeras ensombrecían sus ojos. Su mandíbula estaba cubierta por varios días de barba. Su ropa estaba arrugada, como si no se hubiera cambiado desde entonces. Desde la batalla, la mano de Eloin se movió instintivamente hacia su cuello y encontró un punto sensible donde sus dientes la habían marcado. Él la había reclamado como suya. Mientras ella yacía moribunda, él le había dado su marca. Debería haber estado furiosa. Debería haberse sentido violada, poseída, atrapada. Pero el vínculo que zumbaba en sus venas le decía otra cosa. No era posesión, era salvación. Él la había anclado a la vida cuando su espíritu se estaba desvaneciendo. Él lo intentó incorporarse y enseguida se arrepintió. Todos los músculos de su cuerpo gritaban en protesta. Debió de hacer algún ruido, porque Theron abrió los ojos de golpe. Eloin. Su nombre salió de sus labios como una plegaria. En un santiamén, se levantó de la silla y se arrodilló junto a la cama. Sus manos se cernían sobre ella como si temieran tocarla. «Estás despierta. Gracias a los dioses. Por fin estás despierta. ¿Cuánto tiempo?» Su voz sonó como un graznido. 5 días. Sus ojos brillaron. 5 días viéndote arder en fiebre, escuchándote gritar en sueños, sin saber si alguna vez... Se detuvo, apretando la mandíbula contra la emoción. Estuviste a punto de morir. Tú también, eso es diferente. ¿Cómo? La miró como si ella hubiera hecho la pregunta más incomprensible. Porque yo no lo estoy. Tú sí. Saló bruscamente. No puedes volver a hacerlo. Hagas lo que hagas, tomar el veneno, no puedes. Te lo prohíbo. A pesar de todo, del dolor, el agotamiento, la confusión, Eloin sintió que sus labios esbozaban una sonrisa. ¿Me lo prohíbes? Sí. Y si estás muriendo, si la única forma de salvarte es eso, entonces déjame morir. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Elo, te vi sufrir durante 5 días. Te oí gritar, sentí tu dolor a través del vínculo y no pude hacer nada. Ella levantó la mano para tocar la marca de su cuello. Sí que hiciste algo. La vergüenza se reflejó en su rostro. No tenía derecho. Estabas inconsciente, incapaz de dar tu consentimiento. Pero te estabas desvaneciendo. Y yo, su voz se quebró. No podía perderte. No cuando acababa de encontrarte. Tú me salvaste.
Ella le agarró la mano antes de que pudiera retirarla. El vínculo, la reivindicación. Me mantuvo anclada cuando me estaba ahogando. No estás enfadado. Debería estarlo. Ella presionó su palma contra su mejilla, sintiendo su calor, el pulso constante del vínculo entre ellos. Pero no lo estoy. Estoy agradecido. Taryn exhaló un suspiro. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la de ella. Mi compañera, susurró. Mi milagro. El vínculo se ha afianzado, dijo Elo en voz baja. Puedo sentirlo. ¿Sentirte? Sí. Le acarició el pómulo con el pulgar. Pero no está completo. Todavía no. Para eso necesito marcarte. Ahora lo entendía. La reclamación solo estaba a medio terminar. Él le había dado su mordisco, pero ella no se lo había devuelto. Cuando sea lo suficientemente fuerte, cuando tú lo decidas, se apartó para mirarla a los ojos. Si decides hacerlo, la marca que te di fue por desesperación, no por expectativa. Aún puedes marcharte, Eloin. El vínculo te dolerá, pero podrás sobrevivir. Ella miró a este rey lobo, arrodillado junto a su cama, ofreciéndole la libertad incluso después de haberle salvado la vida. Todo lo que había aprendido sobre los alfas le decía que era una trampa, que esa amabilidad no era más que crueldad disfrazada, pero su loba sabía que no era así, y por primera vez estaba dispuesta a escuchar. No quiero marcharme, susurró. Quiero quedarme. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Tion fue como el amanecer tras una noche interminable. 3 semanas de curación. 3 semanas de aprender lo que significaba ser apreciada en lugar de poseída. Elo estaba de pie en el balcón de sus aposentos compartidos, contemplando la puesta de sol sobre las montañas de Valdrus. A sus espaldas, podía oír a Terran hablando con sus consejeros sobre acuerdos comerciales y patrullas fronterizas. Los asuntos mundanos de gobernar un reino. Nuestro reino, se recordó a sí misma, aún maravillada por la idea. El vínculo a medio formar entre ellos se había convertido en una cálida constante, un hilo dorado que conectaba su corazón con el de él. Ahora podía sentir sus emociones, su satisfacción mientras se ocupaba de los asuntos del día, el destello de deseo cuando su mirada la encontraba al otro lado de la habitación, la feroz actitud protectora que se encendía cada vez que alguien mencionaba a los Ashford, pero había una segunda presencia que se hacía más fuerte cada día. Su loba, que ahora se agitaba en su interior, presionando contra las barreras que la habían retenido durante 22 años. Sarafine le había explicado que el trauma de su cautiverio había encerrado a su loba, una medida protectora que le había salvado la cordura, pero que había atrofiado su poder. Ahora, con el vínculo parcial alimentando su fuerza, esas barreras se estaban derrumbando. Pronto, parecía susurrar la loba. Pronto correremos. Los consejeros se retiraron y unos cálidos brazos la rodearon por detrás. Estás pensando demasiado alto, le murmuraron al oído. Puedo sentirlo a través del vínculo. Estoy pensando en huir. Elo se recostó en su abrazo, en cómo me sentiré cuando finalmente me transforme. Me sentiré libre. Él le dio un beso en la sien, y yo estaré a tu lado. Un golpe en la puerta los interrumpió, agudo, urgente, intenso, y él apretó sus brazos alrededor de Eloin. Entra. Uno de sus guardias entró, tambaleándose por la puerta, con el rostro ceniciento. Mi rey, ha habido un ataque. ¿La aldea oriental, los Ashford? No lo sabemos. La voz del guardia temblaba. Pero los supervivientes dicen cosas. Cosas imposibles. Sombras que se movían por sí solas. Lobos paralizados en plena carrera, incapaces de moverse mientras algo los atravesaba. A Eloin se le hizo un nudo en el estómago. Había oído rumores sobre esa magia, historias oscuras que incluso los Ashford contaban en voz baja. Magia de sangre, susurró. La expresión de Theron se endureció. Convoca al consejo de guerra. Cuando llegaron, el gran salón estaba repleto de lobos. Todos irradiaban tensión y miedo. Sarafine estaba sentada en una silla cerca del trono, con su rostro anciano serio. La bruja se llama Morwen, dijo el viejo Zaire sin preámbulos. Creía que estaba muerta, asesinada en la purga de hace un siglo. Evidentemente me equivoqué. ¿Qué es lo que quiere?
exigió saber Baron. Lo mismo que todos los practicantes de magia de sangre. Poder. La mirada de Seraphine se posó en Elo y ella ha encontrado la manera de conseguirlo. Von Ashford le ofreció un premio irresistible a cambio de sus servicios. Elo contuvo el aliento. A mí. Le ofreció a mí. La sangre de un Painmaker es el combustible más potente para la magia oscura. La voz de Seraphine estaba cargada de tristeza. Una sola gota puede alimentar hechizos que normalmente requerirían un sacrificio. Y tú, niña, has absorbido suficiente sufrimiento como para alimentar 1000 rituales. La sala estalló en gritos de lobos que exigían acción, protección, guerra. Pero Eloy no oyó nada de eso. Su mirada estaba fija en el camino. Sus manos se habían cerrado en puños. Ella no te tocará, gruñó. La haré pedazos antes de que se acerque a menos de 1 milla de él. Sus palabras se cortaron con un jadeo ahogado. Elo observó con horror cómo el cuerpo de Theron se ponía rígido, y sus ojos se agrandaban por la sorpresa. Unas venas negras comenzaron a extenderse por su piel, trepando por su cuello y cruzando su rostro como sombras vivientes. Entonces ella lo atrapó cuando cayó, bajándolo al suelo de piedra. Su cuerpo se convulsionó en sus brazos, con espuma salpicando sus labios. A través de su vínculo, ella sintió su agonía aguda, abrumadora y completamente ajena. «¿Qué está pasando?», gritó. «¡Que alguien lo ayude!». Seraphine estuvo a su lado en un instante. Sus manos nudosas presionaban el pecho de Theron. Cuando las retiró, sus dedos estaban manchados de sombra líquida. Una maldición. La voz de la vieja loba temblaba. Una semilla de magia oscura plantada a través de uno de sus sirvientes durante la batalla. Ha estado latente, esperando su orden para florecer. ¿Puedes eliminarla? El silencio de Seraphine fue respuesta suficiente. Debe haber algo. Las lágrimas cayeron sobre el rostro convulso. Alguna forma de salvarlo, por favor. La maldición se alimenta de su fuerza vital. Seraphine cerró los ojos. Al amanecer lo consumirá por completo. No, no. Él lo apretó el cuerpo de Theon contra su pecho, sintiendo cómo su latido se debilitaba con cada momento que pasaba. Esto no podía estar pasando. No ahora. No después de todo lo que habían sobrevivido. Hay una posibilidad. La voz de Seraphine era apenas un susurro, pero requeriría un sacrificio que no puedo pedirte. Cualquier cosa. Elo no dudó. Haré cualquier cosa. La maldición puede extraerse y transferirse a otro huésped, pero solo alguien vinculado a él podría sobrevivir al proceso. E incluso entonces, la mano del viejo lobo encontró la mejilla de Eloin. La cantidad de magia oscura involucrada desencadenaría tu transformación de forma violenta y dolorosa. La mayoría de los lobos mueren en transformaciones forzadas. Y si no lo intento, él morirá de todos modos. Sí. Elo miró el rostro de Theron, el hombre que la había sacado del barro y la había llamado extraordinaria, que la había reclamado cuando estaba muriendo, que le había enseñado que el amor no tenía por qué significar dolor. Dime qué hacer. Llevaron a Theron a la caverna situada bajo el castillo. El estanque de agua tranquila reflejaba ahora una luna llena y pesada que colgaba en el cielo. Su luz se filtraba a través de las grietas de la piedra. «La luna de sangre», murmuró Seraphine. «Quizás los antiguos dioses estén vigilando después de todo». Los lobos se alineaban en las paredes de la caverna, testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder. Eloin apenas se fijó en ellos. Todo su mundo se había reducido al hombre que yacía sobre la piedra del altar, con la respiración superficial y la piel más sombría que la carne. «Pon tus manos sobre su pecho», le indicó Seraphine, «y ábrete completamente al vínculo, sin barreras, sin protección». Las manos de Eloin temblaban mientras las presionaba contra el corazón de Theron. Incluso ahora podía sentir cómo luchaba. El tambor constante que se había convertido en el centro de su universo, debilitándose con cada latido. «Te amo», susurró, sabiendo que él no podía oírla. Debería haberlo dicho antes. «Te amo, Theron». Entonces abrió el vínculo. La oscuridad la golpeó como una fuerza física, inundando la conexión entre ellos con intención hambrienta.
Elo gritó mientras inundaba su cuerpo. El dolor acumulado de 3 años, cada golpe, cada quemadura, cada momento de sufrimiento se encendió junto con la maldición. Y de repente estaba ardiendo desde dos direcciones a la vez. Pero aguantó. Aguantó mientras sus huesos comenzaban a romperse y reformarse, mientras su piel se partía y el pelaje brotaba a través de las heridas. Mientras su columna vertebral se alargaba, su mandíbula se estiraba y sus dedos se curvaban en garras. «Transfórmate», le ordenó su lobo. «Transfórmate y sobrevive». La transformación la atravesó con una intensidad salvaje. Elo sintió que se fragmentaba, que su conciencia se dividía entre humana y bestia. El dolor era más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado. Peor que la maldición del lobo, peor que todas las palizas juntas. Pero bajo la agonía, sintió que el poder crecía. Todo el sufrimiento que había absorbido durante 22 años se hinchó dentro de ella como un maremoto. Y con su lobo finalmente liberado, comprendió lo que Serafine había querido decir. Podía devolverlo. Elo echó la cabeza hacia atrás. Una cabeza de lobo ahora cubierta de pelaje del color de la nieve fresca, y aulló. El sonido que emergió no era solo un aullido, era un arma. Cada gramo de dolor que había absorbido se derramó de ella en una ola de luz dorada. Se estrelló contra la oscuridad, tratando de consumirla, destrozándola como si fuera cristal. La maldición retrocedió, retorciéndose y gritando con una voz que no era humana. Y entonces, de las sombras de la caverna, emergió Morwen. La bruja era anciana, con la piel como pergamino agrietado y los ojos que ardían con fuego infernal. Detrás de ella estaba Bond, con el pelo dorado manchado de hollín y el hermoso rostro retorcido por el triunfo. «Precioso», gruñó Morwen, aún más poderoso de lo que esperaba. La maldición era solo un cebo, ¿ves? Una forma de forzar tu transformación para desbloquear todo ese delicioso potencial. Él lo gruñó, colocándose entre la bruja y el cuerpo inconsciente de «Vamos, vamos». Morwen levantó una mano esquelética. «No lo pongas difícil. Ven conmigo de buena gana y dejaré vivir a tu preciado rey. Resiste y te obligaré a ver cómo...». Nunca terminó la frase. Eloin se abalanzó más rápido de lo que creía posible. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello de la bruja y liberó todo lo que le quedaba. Cada gota de agonía acumulada, cada momento de sufrimiento, cada grito que había tragado. El chillido de Morwen destrozó los cristales del techo mientras se desmoronaba en polvo. Baron intentó huir, pero los lobos que se alineaban en las paredes de la caverna se movieron al unísono, bloqueándole la salida. Cayó de rodillas mientras Eloin se acercaba a él, con su pelaje blanco salpicado de los restos de la bruja. «Por favor». Su bonito rostro se descompuso por el terror. «Por favor, haré lo que sea. Me iré. Nunca volveré. Y te haré daño», pensó Eloin, y de alguna manera supo que él podía oírla. «Durante 3 años convertiste mi vida en una pesadilla». Bajó el hocico hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. «Pero no estoy destrozada. Nunca lo estuve». Entonces le dio la espalda. «Llévenlo a las mazmorras», ordenó una voz. «El rey decidirá su destino». Pero Eloin ya se estaba moviendo de regreso al altar, cambiando de dirección a mitad de camino, hasta que se detuvo junto a Theron en forma humana, desnudo, temblando, cubierto de sudor y sangre, pero intacto. La oscuridad había desaparecido por completo de la piel de Theron. Respiraba con fuerza, su corazón latía con regularidad, y mientras ella lo observaba, abrió los ojos. «¿Eloin?» Su voz era débil. «¿Qué ha pasado?» Ella soltó una risa que era en parte un sollozo y apoyó la frente contra la de él. «Te he salvado», susurró. «Me transformé. Destruí a la bruja». Su mano acarició la mejilla de él. «Me convertí en lo que siempre debí ser». Los brazos de Theron la rodearon a pesar de su debilidad. «Muéstrame. Muéstrame tu lobo». Ella se transformó de nuevo. Esta vez fue más fácil. Cuando se puso delante de él a 4 patas, la expresión de Theron era de puro asombro. «Blanco como la nieve», murmuró, extendiendo la mano para tocar su pelaje. «Precioso», dijo,
y él también se transformó, y su lobo negro se levantó para colocarse junto al blanco de ella. Durante un largo momento se limitaron a mirarse, dos mitades de un todo, casi unidas. Entonces Elohim hizo lo que le dictaba el instinto. Se adelantó, su hocico encontró el punto donde el cuello se unía con el hombro, y mordió, reclamándolo, completando el vínculo, haciéndolo suyo tan seguro como ella era suya. El aullido de alegría resonó en la caverna, al que se unieron momentos después todos los lobos presentes. El sonido creció y se intensificó hasta que pareció sacudir la propia montaña. Cuando volvieron a adoptar su forma humana, Theron la tomó en sus brazos y la besó con una desesperación que expresaba una pérdida casi total y un alivio abrumador. «Mi compañera», le dijo contra los labios. «Mi reina, mi rey», respondió ella. «Mi hogar». Un año más tarde, Elohim se encontraba en el balcón de las cámaras reales, contemplando el amanecer sobre el reino de Baldris. Abajo, lobos en forma humana y animal se preparaban para la celebración del día, el aniversario del apareamiento del rey Alfa. Unos brazos la rodearon por detrás y ella se recostó en la familiar calidez de Theron. «Te has despertado temprano», murmuró él. «Alguien me ha mantenido despierta hasta tarde». «¿Quejas? Nunca». Ella se giró entre sus brazos y se puso de puntillas para besarlo suavemente. A través de su vínculo sintió su satisfacción profunda, constante y absoluta. «Estaba pensando en la chica que solía ser», admitió, «la que creía que los lobos solo traían dolor». Y ahora Elohim sonrió, llevando la mano a la ligera protuberancia de su vientre, un secreto que había guardado para hoy. «Ahora sé que los lobos lo traen todo», dijo. «Dolor y curación, miedo y seguridad, soledad», y guió la mano de él para que cubriera la suya. «Familia». Se quedaron muy quietos. La mirada de él se posó en sus manos unidas, en la sutil curva que había debajo de ellas. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión era de asombro. «Tú yo soy». El sonido que emitió era apenas humano, un gruñido de pura alegría. La levantó en sus brazos y la hizo girar mientras ambos reían. «Un cachorro», susurró. «Nuestro cachorro, nuestro comienzo», corrigió Elohim. «De muchas cosas». Miró el reino que se extendía ante ellos, las montañas y los bosques, y la manada que se había convertido en su familia. Al antiguo vidente que se había convertido en su mentor, y a los lobos que se habían convertido en sus amigos, a la pareja que la había visto en su momento más difícil y la había llamado extraordinaria. «Te amo», dijo ella. Theon apoyó su frente contra la de ella y a través de su vínculo ella sintió su respuesta. No solo palabras, sino emociones tan vastas que casi la abrumaron. «Y yo te amo, mi reina, mi corazón, mi hogar». Al final, eso era lo que ella había encontrado de verdad. No solo una pareja, un reino o un poder que nunca había sabido que poseía. Había encontrado un hogar y nunca huiría.